Me he obsesionado con un autor de magia y este es Bob Neal. Hola, soy Miguel Bravo y te doy la bienvenida a Libros de Magia. Hoy vamos a hablar de The Magic Mirror de Robert E. Neal, Bob Neal, un autor de magia con un montón de obras a sus espaldas que me ha enganchado desde que leí este libro. Debo decir que el verdadero culpable de que me obsesione con este autor es Ricardo Sánchez desde que leí Durante la trampa. Tenéis la primera review de este libro en mi canal y se vendrá en breves la segunda parte. Hostia. Por cierto, antes de que se me olvide, recordad que tenéis un descuento del 10% en barajas Butterfly con el código LIBROS10, pero ojo, se acaba ya este año, o sea, me lo han quitado y no sé si lo van a extender, pero yo diría que no, así que id ahí LIBROS10 y os hacéis con vuestra propia baraja y apoyáis el canal. Una cosa tengo que aclarar, si quieres tener este libro es difícil conseguirlo. Es cierto que es de Hermetic Press, que ya os he dicho que esta editorial la compró Penguin, así que en algún momento lo reimprimirá. Pero mucha de la información de aquí está en otro de sus libros, que es este de aquí, An Essay of Magic, que este está muchísimo más barato, lo podéis encontrar, es tapa blanda y desarrolla las ideas aún más, porque este es más nuevo. Y ya si os da la locura como a mí, podéis haceros con toda la trilogía de Bob Neal, que en mi caso yo lo he conseguido en Vanishing. Y la vorágine de Bob Neal no se acaba sin Tricks of the Imagination y Breaking Our Magic Bonds. Estos libros también son de este autor, pero me voy a centrar solamente en uno de ellos, que es el que me he leído. Yo creo que nunca me había dado por un autor de magia tanto hasta este momento, y es que Bob Neal tiene algo especial. Este mago es un autor que ha escrito sobre psicología, antropología, el hombre estudia la teología y en sus libros muestra una alta sensibilidad por lo espiritual y quizás por algo más esotérico a lo que yo, una persona totalmente científica, empirista y demás, pues le suena un poco raro, pero realmente es bastante inspirador. Además, una cosa interesante es que este hombre ha escrito e inventado muchísimas cosas sobre papiroflexia, origami, y eso se ve traducido en su magia. El libro se divide en tres partes. La primera de ellas habla un poco de las magias, lo que él denomina las magias, los tipos de magia, pero no estamos hablando de los tipos de magia como normalmente los concebimos, de magia de cerca, magia de escenario y demás, sino habla de las magias como la magia del día a día, cuando decimos, por ejemplo, a alguien salud, cuando estornuda, o hacemos ciertos rituales en nuestro día a día que son por sí mismos mágicos. Luego pasa por las distintas magias más tradicionales, quizás simbólicas o que forman parte de la religión, y va derivando a la magia de escenario, como él la denomina, pero bueno, magia de cerca y todas esas clasificaciones. Y una vez que ha conformado esos distintos tipos de magia, profundiza en la magia de escenario y sus distintas ramas. Porque en el segundo de los apartados habla de las condiciones que son necesarias para que se dé la magia y tiene un ensayo bastante interesante sobre cómo realmente nosotros necesitamos magia en el día a día cuando tenemos incertidumbre. Y es en esa incertidumbre donde aparece la magia, es decir, cuando estamos a punto de tener un examen que ya no sabemos qué hacer, ahí, seas ateo, creyente, lo que sea, vas a rezar, vas a tener un símbolo, vas a llevar un collar de la suerte, vas a hacer algo, porque en el momento en el que tenemos incertidumbre necesitamos magia. Y este ensayo es bastante interesante y muy bonito, y aunque estés a favor o en contra y quizás sientas que esto no puede aportar a tu magia a nivel práctico, es muy interesante y yo creo que enriquece nuestra filosofía mágica. Su clasificación sobre los tipos de magia no se basan en el escenario, por ejemplo, magia de cerca, magia de escena, magia de parlour, no se basa en el objeto, magia con monedas, magia con cartas, magia con navajas, sino que se basa en el ser de la magia. Es decir, lo clasifica en el being, en el ser, en el doing, es decir, el estar haciendo, y en el relating, es decir, en la relación. Con esto hace una clasificación en el que, por ejemplo, ciertas magias son de hacer, de estar haciendo, por ejemplo, una levitación. Otras son del estar, ¿no? Del cambio de estado de la materia. Y otras son de la relación, por ejemplo, la transposición de dos objetos o un vudú. Y esta clasificación te da otra visión en la que efectos que son de grandes ilusiones tienen la misma
misma clasificación que efectos de magia de cerca o micromagia. Estas clasificaciones no son más de formas de facilitarte la vida y quizás montar un espectáculo que sea más variado en cuanto a los tipos de efectos, y ser consciente de una clasificación más puede hacer que te des cuenta que en tu espectáculo estás repitiendo tipos de efectos y que estás haciendo muchas predicciones o que estás haciendo muchos efectos de relación entre dos objetos, a no ser que eso sea tu objetivo artístico, que ahí ya pues es tu propia decisión. Yo soy una persona bastante escéptica, a mí me gustan las cosas como ocurren en el mundo real, necesito mis pruebas empíricas, y es verdad que el mundo espiritual, el mundo de los símbolos y demás, se me hace algo más lejano en mi rama de conocimiento. Por lo tanto, este libro te abre unas puertas para conocer otras visiones y me parecieron muy interesantes. Se ve porque me he comprado prácticamente todos los libros que he podido de Bob Neal para ahondar más en este tipo de magia, en este tipo de visión, porque este autor ve la magia como un medio, un recurso para mostrar mensajes al público, es decir, que la magia tenga un significado que sea importante tanto para el mago como para la persona que lo está escuchando. Y una cosa que yo entendí cuando leí el libro de Ricardo es que él da mucha importancia, hablo de Bob Neal, a la presentación, a lo que se dice, a lo que se transmite al espectador. Por lo tanto, en la siguiente y última parte, que son efectos, hay efectos que son un poco más pobres, un poco más sosos, y algunos se basan en principios que todos conocemos. Muchos de ellos, de hecho, son efectos topológicos, efectos matemáticos, que más bien lo que sirven son para mostrar las ideas al público, para transmitir mensajes. El efecto mágico, el imposible, no es muy fuerte en estos casos, pero sí que transmite unas ideas muy bonitas con unos guiones muy bonitos que pueden inspirarte a ti a crear nueva magia y cambiar un poco el tipo de magia que estás haciendo. Quizás eres un mago súper cómico y quieras meter algún mensaje en tu espectáculo, y aquí puedes ver cómo quizás pudieses adaptar alguno de los juegos clásicos que llevas haciendo toda la vida para dar un momento de pausa, de tranquilidad a tu espectáculo y transmitir una idea positiva hacia el público. Si conocéis la magia de Martin Gardner, es decir, magia basada en principios, paradojas matemáticas, cuestiones de topología, de puzzles quizás, aquí hay muchos de los efectos que se basan en ideas de Martin Gardner y de otros autores de este tipo, que al final no son efectos de magia por sí mismos, sino son curiosidades visuales, efectos ópticos, y la verdad es que son interesantes, te hacen ver cómo podrías utilizar cualquier tipo de efecto, por sencillo que sea, para en tu espectáculo darle aún más fuerza, pero sí que es cierto que si andas buscando juegos muy potentes, aquí no lo vas a encontrar. Aquí vas a conocer su magia y vas a tener este tipo de presentaciones que dan significado a lo que estás haciendo. Aún así me han parecido súper divertidos algunos de ellos, como por ejemplo atravesar un muro. Se habla de una historia de cómo se atravesó un muro de piedra y se enseña una especie de puzzle de dos piezas en el que encaja y se ve un muro. Y al darle la vuelta a las dos piezas, cuando se encajan, que debería verse el mismo muro pero por el otro lado, se ve el muro por el otro lado pero con un agujero. Es decir, se ha generado un agujero, ha aparecido la nada. Y es un juego que es bastante sencillito, que quizás no sea el gran imposible, pero como lo narra en su historia, pues lo hace bastante potente, bastante interesante, y que luego puede dar a presentaciones aún más complejas o una rutina larga. Uno de los efectos está en otro de sus libros, que es con unos anillos que vas enseñando al público el secreto de cómo unos anillos atraviesan entre ellos y cambian el orden, y vas cada vez enseñando al público que te pones imposiciones de imposible y las vas superando, que los anillos están agarrados por el público, que están a la espalda, que solo coges con una mano, etcétera, etcétera, hasta que el espectador ya no puede explicárselo más. También tiene efectos de magia un poco más clásicos, por ejemplo, la desaparición de un billete con una historia que él adapta de otra historia tradicional en la que un billete desaparece dentro de un pañuelo, pero con una historia, una metáfora que al final acaba dando un mensaje de nuevo. Y esto al final es algo que se repite a lo largo de todos los efectos. Por no andar hablando de todos y cada uno, destacaré algunos de los que más me han gustado, los que me han llamado la atención, pero vamos, la idea principal es esta, es muy interesante. No vas a encontrar aquí nada que ya te suene de otras partes, salvo a nivel de método, que eso igual sí que lo conoces si estás más puesto en estos mundos, pero a nivel de presentación siempre son innovadoras, siempre te despiertan algo y siempre dan ganas de conocer más.
De hecho, hay cuestiones que si estás muy puesto en la magia conocerás la mezcla australiana, y es un procedimiento que la verdad es que se ve totalmente planificado, es un tipo de mezcla que al final se usa en muchos efectos, pero pierde bastante fuerza porque bueno, no tiene mucha gracia. Y aquí hace una rutina en la que le da todo el simbolismo, le añade pequeños puntos de imposibilidad para que esa mezcla no explique nada del efecto, sino que simplemente sea la aparición de una carta en una rutina, en este caso de amor, pero que puedes adaptarlo a cualquier punto, porque lo importante es aplicar ese principio y meterle pequeños engaños para que la mente del espectador no pueda justificarlo solo con la mezcla australiana, por ejemplo. Y como ese, tiene otros juegos de paquetitos que son muy sencillitos, por ejemplo, uno que habla de un sueño recurrente en un cementerio en el que ve su tumba y cómo su tumba al final muestra la fecha de su muerte, que me parece bastante potente, y al final no deja de ser un juego de paquetitos en el que usas un par de tarjetas, usas 4 tarjetas y vas enseñando que son tumbas y al final aparece tu nombre y luego aparece tu fecha. Son juegos de paquetitos muy sencillitos, pero que al final el mensaje es tan potente que ayuda a respetar el mensaje y no se tapa uno a otro, porque a veces muchos efectos tapan la magia con el mensaje, y en este caso yo creo que conviven bastante bien. De hecho, no sé si conocéis un juego en el que tienes una carta en el que sujetas una esquina y tú ves el dorso, pero el espectador cierra los ojos, tú haces algo y pese a que él estuviese agarrando, lo que ve al abrir los ojos es la cara, es decir, has conseguido dar la vuelta a la carta pese a que él estuviese agarrando un cacho. Esto lo explica Ricardo en su libro, pero además aquí tienes versiones con otros efectos diferentes. Por ejemplo, el salir de una cárcel en el que la persona agarra una jaula y es capaz de salir de ella de forma metafórica con un efecto que al final no deja de ser una cosita pequeñita, pero que la potencia recae en su metáfora. Y por último, aunque hay muchos más efectos explicados, pero quiero pasar justamente a esto, hay un efecto que es una especie de lectura de cartas de tarot con baraja de póker, aunque él comenta que Jeff McBride lo hizo, por ejemplo, con cartas de tarot y que funcionó muy bien y demás, pero no deja de ser aprender a utilizar las cartas para leer el futuro con el extra de añadirle un poco de magia. Es decir, no solamente vas a leer las cartas, porque realmente las 2 primeras fases del efecto son literalmente leer las cartas del espectador con lo que salga al azar. Pero hay una de ellas, la última, que la adivinas antes de verlo. El principio todos lo conocéis, todos lo habéis rechazado, todos habéis dicho esto no lo voy a usar nunca, esto es para gente que está empezando, no voy a usar este principio. Pues aquí lo usa de una manera fantástica, de hecho yo ya lo he probado y me parece maravilloso, así que estas son las ideas que trata Bob Neal. Seguramente os traiga más libros, sé que este libro es difícil de conseguir, por lo tanto que os hable de él puede ser que os haga querer tenerlo y al final os quedéis ahí con las ganas y no podáis tenerlo porque está difícil o está de segunda mano y bueno, los precios suben. Así que os recomiendo que vayáis a sus otros libros que al menos tratan algunas de las ideas que aquí se tratan, porque sí que he visto que hay muchos libros de Bob Neal que repiten ideas, entonces me va a parecer, yo creo que cuando me lea ya todos los que tengo, que voy a leer una y otra vez los mismos efectos, las mismas ideas en distintos libros, pero bueno, creo que podré aguantarlo bastante bien. Y nada, os animo a conocer este autor y si no, os vais a leer a Ricardo Sánchez, que es de donde yo he sacado la inspiración para leerlo, e igual os apetece buscar otra manera y de hecho igual os dais cuenta que Bob Neal no es lo vuestro y queréis leer otra cosa. Así que nada, esto ha sido la reseña de hoy, muchísimas gracias por quedaros y nos vemos en la próxima. Chao. Que de hecho tenéis por ahí más reseñas para ver, así que yo que vosotros no me las perdía. Porque claro, este libro es difícil de conseguir, pero ese de ahí igual es más fácil. Así que nada, ahí está. Y feliz año.